Entonces, vamos a hablar de los fluidos en reposo en este capítulo. La estática de los fluidos, ¿no? O los fluidos, o la hidrostática, ¿no? Que estudia a los fluidos que están en reposo. Entonces, acá vamos a ver los conceptos generales de la presión, la variación de la presión con respecto a su posición, la paradoja de Pascal, o también conocida como la paradoja de hidrostática, las mediciones de presión, ¿no? Fuerzas sobre superficies sumergidas, flotabilidad y estabilidad, masas fluidas sometidas a aceleración constante. Entonces, en el texto, estos son diferentes capítulos. En algunos libros también vienen como capítulos separados, ¿no? Pero nosotros tenemos acá como un concepto general de los fluidos que están en reposo. Entonces, fluidos que están en reposo. Ok. ¿Qué es la presión? A ver, se deben acordar de colegio todavía, o de la universidad, de los primeros semestres. ¿Qué es el barómetro? ¿Y qué nos mide el barómetro? Creo que no hay nadie en clases. Creo que no hay nadie en la clase. Es un instrumento, IG, para medir la presión atmosférica. Correcto, ¿no? Entonces, ¿y la presión atmosférica la podemos sentir? ¿Cuánto es la presión atmosférica en Cochabamba? A ver, están con su internet, pueden buscar cuál es la presión atmosférica. ¿564 ¿564 qué? milímetros de mercurio? 564 milímetros de mercurio. Entonces, ¿eso a cuántos metros equivale? ¿Mm? ¿Cuántos metros?
7.67 metros de agua. ¿Cuánto? 7.67 767, ¿qué? metros de agua. Pero me dijo 564 milímetros, ¿o no? Lo calculé en agua ya, no en mercurio. Perdón, me equivoqué. Disculpe, ingeniero. En la web hay un programa que cambia de milímetros de mercurio a metros de agua. Y Ya, poniendo el valor de 564 milímetros de mercurio, equivale a 7.67 metros de agua. ya metros de agua. 7.67 metros de agua. Ok. Entonces, el balómetro, esa es la presión atmosférica en Cochabamba. Sí, sí. Ya, entonces, a ver, en kilopascales, ¿cuánto es? Setenta y cinco punto veintiocho. 75.28 kilopascales, ¿no ve? Sí, Ok, entonces, fíjense acá, el intervalo de variación normal en la presión, ¿no? Está entre 95 y 105 kilopascales. Obviamente eso depende de el nivel en el cual, digamos, se encuentra Cochabamba o alguna otra ciudad, ¿no es cierto? Con referencia al nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica prácticamente no la sentimos, ¿no es cierto? Desde un vacío perfecto, entonces podemos medir la presión, eh, la presión atmosférica, ¿no? Y esa va a estar variando en este rango entre 95 y 105 kilopascales. Entonces, como no la sentimos a la presión atmosférica, podemos considerar a veces igual a cero, ¿no? Y tomamos los valores positivos como presiones manométricas positivas, ¿no? Y presiones manométricas negativas menores a cero. Entonces, la presión manométrica es la presión que nosotros medimos cuando estamos inflando las llantas de un auto, de una bicicleta, de una moto, ¿no? Entonces estamos, el manómetro, el equipo que nos está midiendo se llama manómetro, por eso se llama presión manométrica, presión con la que estamos midiendo el aire en nuestras llantas. Entonces, la presión, ¿no? La presión atmosférica se mide con un barómetro y el barómetro es este tubo, ¿no? O sea, este tubo con mercurio.
Entonces, la presión del aire ejerce sobre la superficie del mercurio y hace que suba hasta una determinada altura. O sea, de subir hasta los 564 milímetros, ¿no? 500. Entonces, de esa forma se puede determinar la presión atmosférica, ¿no? Como el peso específico del mercurio por esta altura, ¿no? Entonces, una de las propiedades de la presión es que depende, ¿no? de la altura y del peso específico. Eso vamos a ver cuando estemos hablando de las propiedades de la presión. Entonces, la presión, ¿no? Es aquella fuerza por unidad de área, ¿no? Es la fuerza por unidad de área, es la fuerza que está ejerciendo, ¿no? Esa fuerza sobre el área, ¿no? Sobre una superficie. Puede ser real o imaginaria, situada dentro de un fluido. Entonces se llama intensidad de presión. La fuerza resultante del líquido sobre la superficie será normal, o sea, quiere decir que ha de ser siempre perpendicular la fuerza a la superficie y perpendicular en todas en todos sus puntos. Entonces, se usa una presión de referencia, o sea, la presión de referencia es la presión atmosférica y la presión resultante es la manométrica, ¿no? La presión medida es la manométrica. La presión atmosférica es una presión referencial. Entonces, la suma de la presión medida más la atmosférica es la presión absoluta. La presión que se mide en relación con el vacío perfecto, ¿no? Se conoce como la presión absoluta. Entonces, la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, desde un vacío perfecto, o sea, vamos a medir, vamos a considerar también a la presión atmosférica, ¿no? Vamos a considerar a la presión atmosférica en kilopascales acá. Entonces, pero como la presión atmosférica es una presión de referencia, entonces va a servirnos para no considerarla y tomar en cuenta simplemente lo que se mide, ¿no? O sea, la presión manométrica. Entonces, la presión ha de ser la fuerza sobre una superficie, ¿no? La fuerza sobre superficie. La presión manométrica ha de ser la fuerza sobre el área, ¿no? La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la superficie del líquido de mercurio, ¿no? Para conocer cuál es ese valor de la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta ha de ser la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, veamos, como ustedes son ingenieros civiles, aquí vamos a dibujar una presa.
y acá el agua. Y eso vamos a ver más adelante nuevamente. Entonces acá vamos a tener sobre la superficie una presión, la presión atmosférica, ¿verdad? La presión atmosférica, que va a tener un valor, obviamente, la presión atmosférica. Como decía su compañera, 75.28 kilopascales, ¿no? Entonces, ustedes han debido sentir cuando se han lanzado en una piscina al fondo, han debido sentir en los oídos una presión, ¿no? Entonces, cuando vamos hacia el fondo, ¿no? Sentimos esa presión, ¿no? En la superficie no se siente mucho, pero a medida que uno se va metiendo más al fondo, ¿no? Siente en los oídos esa presión. ¿Alguien ha sentido en los oídos esa presión? Sí, ingeniero. ¿A los cuántos metros? A los 2 metros ya se siente, ¿no? Entonces, la presión, ¿no? Cerca de la superficie es más pequeña. A medida que nos vamos zambullendo al fondo, la presión aumenta, ¿no? La presión va aumentando. Entonces, la distribución de la presión, ¿no? Prácticamente comienza desde una presión atmosférica, ¿no? Y va aumentando la presión. Entonces, aquí hay una presión. Esta va a ser el diagrama de las presiones. Dibujo nada más para que un poco comprendan, ¿no? Entonces, son los vectores de la presión. Entonces, la presión, ¿no? Es la fuerza sobre el área. Una fuerza sobre el área. El área ha de ser la cara de esta represa, ¿no? Y estas son fuerzas de diferente magnitud. Entonces, la presión acá en la superficie es una presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta ha de ser la presión medida en cualquier punto, digamos acá, la presión en el punto 2, más la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica. Entonces, sin embargo, ¿no? Como esta presión es prácticamente, o sea, no le va a interesar al muro cuál es la presión atmosférica, o sea, no le hace ningún efecto, ¿no ve? Entonces, esta presión ni ustedes la sienten a la presión atmosférica. Por lo tanto, o sea, la presión atmosférica la vamos a tomar como una presión referencial y podemos decir que es casi igual a 0, ¿no? Entonces, la distribución de la presión ha de partir desde allá, ¿no? Y ha de ser así la distribución de la presión. Entonces, a medida que vamos zambulléndonos al fondo, mayor ha de ser la presión, ¿no? Entonces, la presión ha de depender del peso específico del agua, y ha de depender también de la profundidad, ¿no? O sea, de esta profundidad H.
Eso es. Entonces, también tiene otras propiedades, la presión hidrostática, ¿no? A esta la vamos a conocer como la presión hidrostática, la presión que está ejerciendo sobre esta estructura, ¿no? Entonces, otra de las propiedades también de la presión, ¿no?, es que en cualquier punto, ¿no?, en cualquier punto, por ejemplo, a esta profundidad, ¿no?, a esta profundidad en el punto 2, aquí, entonces vamos a dibujar un poquito más grande en ese punto. En cualquier dirección, la presión, ¿no?, la presión en cualquier dirección es de igual magnitud. Y eso lo vamos a demostrar, ¿no? La presión en cualquier dirección es de igual magnitud, ¿no? En X, en Y, en Z, en este punto, a esta profundidad, ¿no?, a esta profundidad, la presión ha de ser en cualquier dirección la misma, ¿no? Entonces, en el eje X, la presión también, o sea, la presión, digamos, a esa misma profundidad aquí, o más, si nos alejamos más de la represa, en el eje X, entonces, horizontalmente, ha de ser la misma, la presión ha de ser la misma, ¿no? Es otra de las propiedades. Y la presión siempre ha de ser perpendicular a la superficie, ¿no?, de la pared. Si tenemos una superficie inclinada, una presa que tiene una cara inclinada, ¿no?, entonces la presión ha de ejercer siempre perpendicular a esa superficie, ¿no?, perpendicular a la superficie. Si tenemos una tubería, entonces la presión siempre ha de ejercer perpendicular a la superficie, ¿no? Esas son las propiedades que tiene la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática, entonces, la fuerza, ¿no?, por el área. Entonces, ustedes en su pantalla van a empujar, están empujando con una fuerza, ¿no?, están ejerciendo una presión sobre su pantalla. Entonces, ¿por qué estudiamos la hidrostática? Porque necesitamos calcular, ¿no?, la estabilidad de esta estructura, ¿no? O sea, el empuje del agua sobre la estructura. Tiene que resistir tremendo empuje del agua, ¿no?, para que no se voltee, ¿no? Entonces, se tiene que, seguramente, ustedes en obras hidráulicas ya van a calcular, o sea, tenemos que buscar aquí la fuerza resultante, ¿no?, la fuerza resultante. Esta ha de ser la fuerza hidrostática, ¿no?, la fuerza resultante, ¿no?, para poder calcular. Este ha de ser el peso propio, ¿no? Entonces, este peso tiene que ser mayor a esta fuerza para que esta estructura no voltee, ¿no? O sea, no se voltee. Entonces, esta fuerza es esta.
Por lo tanto, la fuerza hidrostática ha de ser igual, ¿no?, a la presión por el área, ¿no? Entonces, la presión promedio va a ser esta, la presión promedio, porque fíjense, no es la misma la presión en la superficie, en el fondo o en el medio, es diferente, va variando. Entonces, tenemos que agarrar la presión promedio, ¿no? La presión promedio por el área, o sea, la cara de esta estructura. Entonces, también conocida esta fuerza como la fuerza resultante hidrostática, ¿no? Entonces, por eso es que estamos estudiando la hidrostática y el embalse, ¿no? Se considera que no está en movimiento el agua, está estático, está detenido, no hay movimiento, no se asume. Por eso se estudia a los fluidos en reposo, ¿no? La hidrostática. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ariel Rosas Orellana. Beatriz Sofía. Presente, ingeniero. Brandon Pinto. Todo claro, Inge. Jonathan Mirabal. Presente, Inge. Carballo Jocelyn. Presente, Inge. José Wilder. Presente, Inge. María Fernanda. Presente, ingeniero. Mauricio José. Presente, Inge. Michelle Arispe. Presente, ingeniero. Hans Torres. Presente, Inge. Omaira Zambrana. Presente, Inge. Ok, bien. Entonces, vamos a quedar acá. Y estén atentos, voy a subirles algunas tareas acá en trabajo en clase, ¿ya? Bien, entonces quedamos en eso. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, Inge. Ah, yo pensé que se fueron a almorzar. Hasta luego. No, Inge. Ok, tienen que participar, muchachos. Inge, ¿para cuándo son los ejercicios propuestos del texto? Para para la próxima clase, que sería el día jueves. Está justo al finalizar este tema. Está, claro, al finalizar las propiedades de los fluidos. ¿Ya?
Inge, disculpe, Sí, ¿tenemos auxiliar? Una pregunta, es que no estoy enterado. Hasta ahorita sí, no. tenemos auxiliar. Yo ya les voy a presentar. A ver, auxiliar de... Tenemos auxiliar. Inge, un favor, ¿será que puedes subir las diapositivas al Classroom? Sí, voy a subir. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. Es el universitario Johnny Puma. Ok, Inge, gracias. Ok, ya. Entonces, ¿qué día es el miércoles? Hoy es sábado 3, jueves 8. Jueves 8. Ok, entonces,